Eso, muy bien. Bueno, mis queridas amitas, hoy vamos a hablar de una mujer, pero que todavía yo quiero que vayamos a la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37, para que ya lo tengamos listo. Pero antes de escuchar las escrituras y poder leer, vamos a preguntarnos. ¿Listo? Primera, ¿que a quién le gustaría preguntar responder qué es la gratitud para usted? A ver, agradecimiento por algo, ¿ok? ¿Qué más? Agradecido por la vida. ¿Y esta es mi hermana Ofer? ¿Qué es la gratitud? La gratitud. Bueno, tanto que tenemos que darle gracias a mi Señor, ¿cierto? Gracias por la vida, gracias por el día que me da de recordar, gracias por el alimento, gracias por el techo, eso es un gratitud siempre. Y de eso se llena uno cuando uno comienza a orar y decir, Señor, muchas gracias. Gracias por mi hija, gracias por mi nieto, gracias por la hermanita, gracias por el pastor, gracias por la niña, porque yo oro así, ¿sí? Por todo, gracias por la iglesia. Entonces hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, que todavía nos quiere acompañar. Amén, amén. Luchi, ¿por qué creen que nos cuesta ser agradecidos? Porque precisamente si nos cuesta ser agradecidos, somos desagradecidos. En el momento que alguien especialmente empezando por Dios, ¿no? Nos da tantas cosas que nos olvidamos. Con Dios nos da, y como que nos volvemos esa costumbre de que Dios como me da, se me olvida decirle gracias. Amanecí vivo por la gracia de Dios y su misericordia. No me acuerdo de decirle, Señor, gracias, porque me diste vida, estoy vivo, porque estoy bien. ¿Cuánta gente está viva y está metida en una cama, no se puede mover, le tienen que hacer todo, le tienen que llevar la comida? Y uno no piensa en eso, no se acuerda que buenas tardes. Uno no se acuerda que la misericordia de Dios lo abarca a uno y a uno le parece como tan normal en la vida como uno pasa. Hay comida, hay vida, hay casa, hay familia y no nos parece que como le digo, no, lo mismo, bien, pero todo lo mismo. Pero uno no se da cuenta que es desagradecido. ¿Por qué? Porque hay que darle gracias a Dios por mi familia. Gracias que tengo vida, gracias que tuve comida. ¿Cuántos no pudieron comer? Gracias porque tengo mi nieta, que ayer mi nieta se me accidentó y yo estaba muerta del susto. Y le doy gracias a Dios que mi niña está bien. Dios me la atiende. Y entonces abrazo. La gratitud hacia nuestro Padre Celestial, esa bondad que en el momento estuvo guardando. Así es. Qué bonito. Entonces no nos acordamos de ese pedacito que Dios siempre está ahí y nosotros no nos acordamos, se le olvida que Él está ahí, que nos ayuda. Así es. Pero uno tiene que ser agradecido con Dios, definitivamente con todo, empezando con la salvación. Si no fuéramos salvos en este momento, ¿dónde estaríamos? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? ¿Con qué? ¿Dónde estaría nuestro corazón? Entonces hagamos un alto en el camino y digamos, gracias Dios, gracias. Amén. Y hermana Glorita, que vino recién, estamos hablando un poquito de la gratitud y la pregunta es para usted, ¿cómo cree usted que podemos crecer en esta área de la gratitud? ¿Cómo creo yo? Que podemos crecer en esta área de la gratitud. ¿Cómo pues? Pues eso debe venir con nosotros, ¿no? Gratitud es una virtud que cada uno deberíamos de tener como hijos de Dios. Pero ¿cómo deberíamos de hacer? Viniendo aquí a la iglesia, escuchando de su palabra, mirando lo que dice las instrucciones de Dios, que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de pensar en la familia, como devocional, debemos de pensar en la familia de Cristo, y dando como Cristo de su vida, como no la dada por ninguno, no, pues como ser humano no es capaz de darla, pero a base de ese amor tan grande que Cristo nos tuvo, nosotros deberíamos no dar la vida por un hermano, pero sí no deberíamos de ayudar en lo que más pudiéramos.
¿Será porque yo sí me considero muy generosa? O sea, yo, no, o sea, en eso no debería crecer. No, desapegada. No, o sea, que yo como persona, como debería crecer, no, yo lo que digo. O sea, yo pienso mucho en la otra persona. Ok. O sea, Bueno, en cierta manera, siempre hay formas de crecer, siempre. Aunque uno considere que ha crecido, el verdadero total de su crecimiento va a ser cuando estemos en el cielo. Ahí dejará de crecer en gratitud. Pero creo que es un proceso que cada día es bonito que usted misma se evalúe, como está haciendo, y decir, no, yo considero que sí soy una persona en gratitud. Y eso es muy bueno. Pero siempre esa gratitud tiene que ir cada vez más, hasta ser como Cristo. Ahí está la excelencia. No, nadie puede. ¿Sí? Pero exactamente, ahí está el punto. Mi meta es ser como Cristo. Si yo me comparo con otra persona, yo digo, no, es que yo soy muy agradecida, incluso puede haber orgullo ahí. Y yo puedo decir, ay, pues, yo soy mejor que ella en gratitud. Pero si se compara con Cristo, ay, me falta tanto por crecer. Esa es la idea, esa es la idea. Cuando yo me comparo con Cristo, yo digo, ok, he crecido, pero viendo a Cristo, necesito crecer más. ¿Sí? Entonces en esa área. Listo, ahora sí, vamos a escuchar todas en Segunda de Reyes. Esta tiene otra versión, pero quiero que la escuchen igual y que traten de seguir la lectura, que igual lo vamos a luego revisar en nuestra versión. Entonces vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. ¿Listo? Entonces escuchemos esta hermosa historia. Para él, y pongámosle una cama, una mesa. Pidió que fuera a comer a su casa. Pueden vivir de lo que sobre. Ahora sí. 4. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él. Y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi: ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: Llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió.
Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? Es mi festival de luna nueva, mi día de descanso. Pero ella dijo. No importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente. Apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi. Mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo. Déjala. Está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo. ¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giezi. Prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo. Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive. El rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo. El niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. 33. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo. Llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo. Aquí tienes. Toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Qué hermosa historia, ¿no? Sí. Y a veces escucharla de esa manera a veces nos hace como vivenciar un poquito la situación en la que estaba, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca de quién, ¿cómo se llama nuestra mujer de hoy día? Es una mitad. A ver, revisen, ¿cómo se llama esta mujer? El ciervo. ¿Cómo? Sí, algo así. No, La mujer de Sunem. la mujer, Tsunamita. la tsunamita, no tenía nombre. Más bien se la reconoce de acuerdo a su localidad, de dónde era. Sunem era un lugar, por eso se le decía tsunamita. En algunos decían la mujer de Sunem, ¿sí? De esa localidad. Muy bien, vamos a ver a través de la vida de ella un tema que es una vida de gratitud. Una vida de gratitud lo tomé de esta mujer. Y vamos a ver por qué tomé esta vida de gratitud. Vamos a ver con esta mujer de Sunem, según lo que leímos, vamos a ver primero algunos antecedentes antes de ver 3 actitudes de ella, ¿sí? Entonces la primera cosa que sabemos, versículo 8, dice que era una mujer de Sunem.
No sé si ven un poquito el mapa, para que ustedes se ubiquen. Este es el río Jordán, allá el mar de Galilea, y el que está en rojo es Sunem. O sea, Sunem pertenecía al pueblo de Israel. Y eso a mí me muestra muchísimo, porque el hecho de que pertenezca dentro del pueblo de Israel me habla de que era una conocedora posiblemente de las escrituras y de la ley, ¿sí? De las cosas que Dios estableció en su ley mosaica, ¿sí? Entonces conocía a Dios, temía a Dios, ¿sí? Bueno, no necesariamente, porque mucha gente puede saber, pero no temer a Dios. Pero esta mujer es una mujer especial porque está dentro del pueblo de Dios. En algún momento cuando estudiaba, yo decía, ¿será que es del pueblo de Dios? Porque cuando es de otros pueblos, cuando hablamos de Ruth, decimos la Moabita. Entonces cuando decimos Moabita, decimos que pertenece a los ídolos. ¿Por qué? Porque Moab era así. Pero el pueblo de Israel no, el pueblo de Israel tenía, y Dios esperaba que fuera, pero lastimosamente era un pueblo que era idólatra. Pero en este caso vemos que ella es de un pueblo santo, pertenece al pueblo de Israel. Entonces sabemos que es una mujer que vive en Sunem, era una mujer muy importante, como vimos la otra versión, dice que posiblemente una mujer rica, su esposo casi posiblemente sea como vos, porque habla de que tenía segadores. Y cuando hablan de vos, también te habla de una persona rica y que también tenía segadores. Entonces, vemos que era una mujer rica. También dice las escrituras, versículo 9, que estaba como casada. La anterior vez, la mujer anterior, ¿cómo era su estado civil? A ver si se acuerdan. Examen. Laurita nos enseñó de la mujer anterior que vimos el martes pasado. ¿Cuál era su estado civil? ¿Se acuerdan? Muy bien, era viuda. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. ¿Qué profeta tenemos con la viuda de Sarepta? Eliseo. Elías. Elías. Con esta mujer, ¿a quién tenemos? Eliseo. Eliseo fue el sucesor ¿de quién? De Elías. ¿Sí? Entonces ahora nos situamos con Eliseo, con el profeta Eliseo. Esta mujer era una mujer casada, pero también versículo 14 dice las escrituras, y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, ¿tenía hijos? No, no sabemos si el problema era normalmente en la antigüedad se consideraba que era siempre la mujer. Hoy en día sabemos que puede ser esterilidad de parte del hombre o de la mujer, ¿sí? Pero esa era la situación de ella, ¿sí? Ahora sí vamos a ver 3 actitudes de una vida de gratitud, ¿sí? 3 actitudes de una vida de gratitud. Y la primera es mira por las necesidades de otro. Esa es la primera actitud. Una mujer que vive agradecida es una mujer que vive mirando las necesidades de otro. Una mujer que vive una vida de gratitud es una mujer que está agradecida con todo lo que tiene. Y una mujer que vive en gratitud es una mujer que vive una vida de adoración. Y lo vamos a ver en los pasajes, vamos a ver los versículos, en donde podemos ver estas 3 actitudes, ¿sí? ¿Alguna me puede decir en dónde podemos ver de que ella mira las necesidades de otro? Cuando ella quiso hacerle un lugar para dormir. ¡Excelente! Eliseo, y le dijo a su esposo que le construyeran una habitación. ¡Exacto! En el ático. ¡Exacto! Ella es una mujer que miró la necesidad de alguien. Fíjense en versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. O sea, fíjense, él era una mujer, acá está la comida, no, se adelantaba, era una mujer diligente en atender al varón de Dios. ¿Sí? Ella estaba pensando en las necesidades de Eliseo, es decir, él nos compartió la palabra, ¿será que le hace falta algo? Y él siempre lo veía y no se quedó, no es una mujer que solamente se queda, bueno, ya hice digamos, lo mínimo que cualquier pueda hacer, sino que se esmeró más de acuerdo a sus posibilidades, porque Dios no te va a pedir algo que no puedas dar, ¿sí?
Y ella podía hacerlo. Y fíjense en versículo 9. Y dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Era una mujer que miró las necesidades de Eliseo, el profeta de Dios, e insistentemente, ahí sí debemos ser insistentes, ¿no? En buscar hacer lo bueno. A veces hay personas que son más orgullosas en recibir una ayuda, ¿no? Dicen, no, yo no necesito. Pero ella fue insistente en poder ayudar al varón de Dios. Fue una mujer diligente. ¿Cómo lo hizo? Rápido. Veía, yo me imagino, ¿qué hora es? Ya tiene que estar pasando, porque no había celulares. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora pasas? Te estoy esperando. No, seguramente estaba mirando por su casa a ver en qué momento pasaba Eliseo para poder bendecirlo. Era una mujer hospedadora. Hola, señorita. Era una mujer hospedadora. Y eso es importante también, porque el hospedar, en Hebreos también habla acerca de que los que hospedaron, pueden ser que hospedaron ángeles. Y qué bonito es hospedar. Bueno, Lucy siempre me comparte, pero mi abuelita Ana también, que es la mamá, como se llama igual que la mamá de Lucy, hasta en eso coinciden con mi madre, también hospedaba a muchas personas. Siempre hospedaba a alguien. Y realmente era una bendición. Ella hacía, ocupaba las cosas, lo que tenía, brindaba. Era una mujer muy dada a poder eso. De hecho, hasta que ella fue muy viejita, pudo hospedar. ¿Viene algún predicador? Mi casa. ¿Viene algún? Mi casa. ¿Sí? Dios le daba esa oportunidad, pero ella no se quedaba con las manos cortas, sino al contrario, extendía esas manos para hospedar. Pero, ¿quién logra hacer esto? Primero es aquella mujer que mira las necesidades de otro, que no está pensando, es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que no era este tipo de mujer. Era una mujer que miró una necesidad y seguramente, bueno, lo que yo tenga, le voy a dar. Fíjense que su cuarto le dijo, versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y uno dice a veces, no, es que si no tengo esto no puedo dar. Y a veces uno se limita a poder bendecir a otros porque, no, qué pena, ¿no? Darle 2 en vez de darle 3, ¿no? Y ella no se limitó. Ella lo que tenía le dio a este hombre de todo su corazón. Y vemos que es una actitud, inclusive, fíjense, puso respetuosa. ¿Por qué veo que aquí esta mujer de Sunema es una mujer respetuosa? Porque ella había podido decidir por ella misma, bueno, hagamos esto. Pero no hizo eso. Ella dice, y el versículo 9, y ella dijo a su marido. Era una mujer sujeta. Obviamente, si el esposo decía no, yo creo que ella decía, está bien, bueno, sigo invitándolo lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Pero era una mujer respetuosa, sujeta a su marido. Y qué bendición que su marido tenía el mismo corazón de ella. Amor, ¿tú quieres hacerlo? Hágalo. Quizás no era como ella, pero consentía de que eran cosas buenas, háganlo, ¿no? Y vemos esta mujer que no miró solo por ella misma, sino miró por las necesidades de otros. Y esto me hace pensar en alguien. ¿Quién miró por nuestras necesidades? El Señor Jesús. El Señor Jesús miró nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de un Salvador. Y Él vino a esta tierra, ¿para qué? Para dar su vida por nosotros. Él se hizo siervo por nosotros. Y vemos cómo el ejemplo de nuestro Señor debe motivarnos a nosotros a mirar por las necesidades de otros. Y uno dice, bueno, pero es que es poco lo que yo tengo. Bueno, pero en las manos del Señor es mucho. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Siempre me encanta esa frase. ¿Qué tienes en tu mano? No te dice, mira lo que tiene el otro. No, ¿qué tienes en tu mano? Tengo la Biblia. Amén, vaya y hágale. ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo a Moisés, una vara, y con eso sacó pueblo de 2 millones de personas. ¿Qué tienes en tu mano? El tema es que Dios espera un corazón dispuesto. Ella era llena de sabiduría, porque ella se dio cuenta que él era
un varón de Dios. Amén. Lleno de bondad, Y algo, la sabiduría. exacto, y algo que pensaba también en eso de que se dio cuenta de que era un varón de Dios. Si alguien la mira a usted, ¿se da cuenta que es una hija de Dios? Ahí es como, ok, tengo características en mi testimonio, en mi vida que reflejo a Cristo. Voy al trabajo y me pongo a pelear, uy, la cristiana. Voy a la casa y discuto por todo, ay, la cristiana, ¿no? Pero fíjense en que Eliseo se caracterizaba, decía, por ser un varón santo. Ahora, pregunta, antes de leer Filipenses, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Estamos más pendientes de nuestras necesidades que la de mi hermana? Me preocupo por saber, ¿será que mi hermana Glorita desayunó hoy día? A veces no nos tomamos el tiempo de preguntar, hermana, ¿le ha pasado algo esta semana? Más bien estoy esperando. A mí no me preguntaron nada. Nadie preguntó si yo necesitaba algo hoy. No, fíjense en que una vida de gratitud es una mujer que está pensando más en el otro. ¿Hay orgullo en mi corazón en pensar de que mis problemas son más grandes que los de otros? No, vieron a esa persona y dicen, no me llenes más de problemas, ya con los míos son suficientes. Pero puede ser que haya orgullo en mi corazón en pensar que mis problemas son más grandes que otros. Es que no se compara con los míos. Que son diferentes. Exactamente, pero el dolor es el mismo. Sufren de la misma manera. Pero a veces nosotros nos volvemos más duras cuando deberíamos ser más como Cristo, de velar por sus necesidades, de decir, hermana, que no vengamos, por ejemplo, hablé con una hermana que estaba pasando muy dura la salud de esta semana y uno dice, wow, si no pregunto a veces no sé. Y uno dice, claro, y yo estoy bien, pero eso no es la vida que Cristo espera de nosotros, ¿sí? Y entonces yo puse aquí, una vida de gratitud te lleva a ver por el otro más que por ti mismo. Realmente eso se ve en nuestras vidas, porque no estamos tan pendientes. No es que digo que sean descuidados, no estén pendientes de sus necesidades o lo que tienen que hacer, pero ustedes saben a lo que me refiero con uno, solo piensa en uno, en mi necesidad, que yo me hace falta esto, que yo tengo esto, que no tengo. Siempre está en uno mismo, ¿no? Y ahora sí vamos a leer Filipenses, el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Filipenses, vamos a buscarle, cada una va a leer un versículo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8. Vamos a empezar con mi hermana Ofe, luego Lucy, hermana Glorita. Y así seguimos, ¿listo? ¿No? ¿En qué libro está? No, ahorita. No. A ver. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Empieza mi hermana Ofe, por favor, el versículo 3. 2, 3. ¿Al 8? 2, 3. 2, 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como inferiores a él mismo. No mirando, Hasta ahí mi hermana. Ahora Lucy. no mirando cada uno por lo suyo, propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Sí, hermana. Haya pues en vosotros este sentir, que luego también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando todo, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta del ejemplo de Cristo? Se dice, no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El Señor no quiere que te descuides tú, pero no quiere que te enfoques en ti, sino que estemos pendientes los unos de los otros. Y nos anima a que haya este sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Entonces vemos que una vida de gratitud es una vida que mira por las necesidades del otro. Y entonces cuando nosotros velamos, cuando nosotros descansamos de que Dios se encargará de mí, sacamos la mirada de nosotras mismas. Dejamos de pensar, no es que no, Dios se encarga de mí. Y en lo que yo pueda, Señor, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué quiere que esté haciendo? Primero. Segundo, la segunda característica de una mujer que camina en gratitud es que, obviamente, está agradecida con todo. Está agradecida con todo. Y ahora sí volvemos a Segunda de Reyes. Seguimos en Segunda de Reyes, volvemos a capítulo 4. Y vamos a ver por qué esta mujer estaba agradecida con todo. ¿Sí? Y vamos a ir al versículo 12 y versículo 13. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Primero Eliseo la llama. Resalta sus actitudes de solicitud y esmero, diligencia en atenderlo, porque no solamente era Eliseo, sino también a Giezi. Giezi era el criado de Eliseo. Ahora, una de las cosas que siempre pienso es que cuando uno da, siempre es más lo que recibimos que lo que damos. Ella estaba agradecida con lo que tenía, en donde vivía, no buscaba retribución alguna de lo que hacía. Ella era feliz haciéndolo. Por eso era una mujer agradecida, porque no es como, bueno, no sé, yo puse aquí, ¿qué hubiera dicho usted? ¿No? Viene usted, le hace un favor a alguien y te dice a alguien importante que puedo hablar con el presidente. Y uno rápidamente diría, bueno, una casita, una ayudita acá, o una... uno trata ya de buscar, quizás no fue una motivación, pero ya uno trata de ver qué puede sacar de la situación, ¿sí? Pero fíjense que le dice, mira, puedo hablar hasta por el rey por ti. Puedo hablar hasta por el general si tú tienes... Uno dice, wow, o sea, Eliseo le estaba ofreciendo cosas importantes a ella. Y la respuesta de ella, fíjense, sencilla. Yo habito en medio de mi pueblo. Fíjense que con esas palabras va a decir, no necesito nada, yo lo que yo tengo está bien, no quiero más nada. ¿Sí? ¿Está qué? Agradecida. ¿Cómo sabemos cuando no estamos agradecidas? Es cuando, ay, es que a mí me gustaría tener esto. Exacto. Siempre estamos viendo lo que no tenemos. Ella no dijo, bueno, Eliseo, te saco la listita, esto es lo que me hace falta para ser feliz. Nunca sacó una listita, porque para ella lo que tenía era lo que ella creía que Dios había permitido en su vida y era necesario para ella. Ella estaba tan enfocada en los demás que no vio algo importante, que para nosotras dirían, pero ¿por qué no le dijiste esto? Su esterilidad como algo para quejarse. Más bien, ve a una mujer que aceptó su problema y descansó en la soberanía de Dios. Ok, sacamos de lado todo lo material. ¿Se acuerdan las veces de las mujeres que hablamos que tenían problemas de esterilidad? ¿Qué pasaba con sus vidas? Usaban y siempre eran como las sí, eran como a toda hora haciéndose las víctimas, que porque no podían tener hijos. Fíjense que el enfoque que nosotras hacíamos de los otros estudios eran mujeres estériles. Ana, por ejemplo. Ajá. Pero Ana diferente. Ajá. No, Ana lloraba mucho. Sí, pero ellas siempre descansaban en Dios. Ajá, pero en cierta manera había una necesidad, porque cuando le habla a Elcana le dice, Elcana le dice, pero yo no soy mejor que 10 hijos, no.
Había en su corazón ese deseo y anhelo de tener algo más. Pero ves que en esta mujer no sacó su listita de decir, bueno, es un varón de Dios. Sabía que hacía milagros. Pero no sacó su lista de decir, creo que esto me falta. De pronto ella no era como muy, con muchas ganas, o sea, no estaba preparada, ansiosa de ser madre. Y ella quería ser muy ansiosa, y pues ella dijo, pues soy estéril. Y pues tampoco estaba mucho, pero ella dio la por más o menos, fíjese, porque miren cómo ella responde. Versículo, fíjense cómo ella, cuando Eliseo le dice que va a tener un hijo, él le dice, y ella dijo, versículo 16, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu siervo. Ella había perdido las esperanzas. No es que no quería, sino ella dijo, ya está. Aprendió a descansar. Yo más la veo ella como una mujer de que sí vio como algo en su corazón, pero descansó. Es como la idea de decir, bueno, si Dios no quiere que yo no tenga hijos, está bien. Por eso le digo, no te burles de mí. Mi esposo es viejo y yo, mira cuántos años y no tengo hijos. O sea, no, de verdad, no toques ese. No, yo ya, como quizás, no sé, pienso como cuando uno quiere guardar un asunto y decir, ya está, ya lo superé. Y voy a decir, no, me estás sacando algo que yo ya superé. ¿Sí? Pero ves que esta mujer no lo vio como un problema. No le dijo, Eliseo, por favor, quítame esta esterilidad, dame, que Dios me dé hijo, mira todo lo que te hago por ti. ¿Se acuerdan que a veces que hay personas que dicen, bueno, ha ayudado, bendecido, por favor, Dios, ayúdame? Pero en este caso de ella no lo vio ella como un problema. Por eso yo pienso que ella aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Si Dios no me dio hijos, está bien. Ahora, como yo le decía, es hermoso pensar el ejemplo de esta mujer, que ella no veía lo que no tenía, sino lo que sí tenía. Por eso le hace ser una mujer que estaba agradecida con todo. ¿Sí? Estaba agradecida con todo. Por ejemplo, la hermana Gloria tocó un punto que le estaba diciendo. Cuando uno tiene todo, pero no tiene un hijo, igual está desagradecido porque prefiere cambiar toda su riqueza por tener un hijo. Entonces no necesariamente era porque ella era rica y consideraba aceptablemente. Exacto, pero había algo que en su corazón que todas las mujeres en ese tiempo anhelaban. ¿No se ponía triste por eso? Ya estaba tranquila, pues tenía plata. Pues yo viéndome la realidad de ahorita, si eso pasara en una mujer que tenga tanta plata, tiene plata, tiene admirador, pues que dice, soy estéril, tiene otra felicidad, pues no creo al lado de ella, pero mira las otras mujeres de los otros capítulos, ellas se arrodillaban, haciendo yo esa señora, o sea, siendo yo a ella y me dijera el Señor, ¿qué me pides? O sea, ¿qué me pides a mí en cambio? Pues ya no pidió nada, yo le hubiera dicho algo. Por eso le digo, por eso le digo la actitud de ella. Ella estaba, de pronto ya le había pedido. exacto, Y ya dijo que aprendió a descansar en Dios, aprendió a agradecer lo que tenía, aprendió a vivir pensando en el otro más que en ella misma. Ella se preocupó, fíjense que cuando uno está pensando en una cosa que quiere tener, es como muy agotador, porque está ahí, no lo deja disfrutar lo que sí tiene. Hoy hablábamos con mi esposo, ¿no? A veces uno no se da cuenta de la salud que tiene hasta que la pierde. Y entonces vemos esta mujer aprendió. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, porque el deseo del corazón de Dios y su voluntad para con nuestra vida es un poco parecida a esta mujer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La que lo encuentra lo puede leer. ¿Qué dice? 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dar gracias, gracias. En todo. En todo. Da gracias en todo. Cuando hay, decía el apóstol Pablo, y cuando no hay. Pero es fácil dar gracias cuando todo está bien. Pero cuán difícil es dar gracias cuando no está aparentemente todo bien.
Pero el Señor aquí nos anima con esta mujer a ser agradecida. Ella estaba agradecida con lo que tenía, ella estaba tan enfocada en los demás que no vio esa esterilidad como un problema grande que el varón de Dios debiera intervenir. Y vemos a esta mujer que nos anima y nos preguntamos, debemos preguntarnos a nosotras, ¿cómo estamos viendo las cosas? ¿Como el vaso medio lleno o medio vacío? El mismo vaso para algunas, si yo les traigo un vaso con agua, 3/4 para algunas, llenarlo más. A ver si les doy el quinto, me miran el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. La situación no cambió, pero la forma en que veo las cosas puede cambiarlo todo. Puede cambiar todo. A veces pensamos que tenemos que tener algo más para ser felices. Y esto es lo que el mundo plantea. Si tú tienes una carrera, serás feliz. Si tú tienes un trabajo, serás feliz. Si tú tienes una casa, serás feliz. Si tú tienes esto, ahí puedes dar gracias. Ahora sí da gracias. Pero fíjense que cuando tienen esas cosas siempre anhelan algo más para buscar estar agradecidos y no dar gracias por lo que sí tienen. Y hasta que no lo perdemos, no nos damos cuenta. Quizá la circunstancia no cambie, pero puedo hacerlo en mi corazón. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y fíjense que no es, a veces decimos, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Sea agradecida. Porque Él dice, su voluntad es dar gracias en todo. Ahora, veamos el último punto. El último punto de una vida de gratitud es una vida de adoración. Y las puse en 3 cosas. Una vida de adoración te lleva a buscar a Dios. Fíjense, entonces esta mujer no creía que necesitaba nada. Giesi le dijo, no tiene hijo. Eliseo le dijo, vas a tener hijo. Un hijo. El hijo crece, está con el padre. Vamos a ir a Segunda de Reyes nuevamente. Capítulo 4. Versículo 18 dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer, no? Durísimo, ¿no? Yo recuerdo que mi mami me contó que en sus brazos murió su sobrinito, el hijo mayor de mi tía, que tenía 1 año. Él era alérgico a la penicilina y en ese tiempo, fíjense que no eran tan atentos a ver si era alérgico o no. Entonces le pusieron penicilina y el bebé, pues de a poquito, pues como... Entonces, y terminó muriendo en los brazos de mi mamá. Y imagínense que ella era la tía. ¿Cuánto más una mamá? Ver que se le va la vida de tu hijo, de tu hermano. Ahora, ¿qué hizo ella en medio del dolor? ¿Qué haría usted, mi hermana? Mi hermana, se me murió, él se me murió. Se estiró, le llegaron los pies hacia la tierra y yo lo traía aquí. Se estiró, murió. Y los dientes ya le salieron, y murió. Ya. ¿Qué hacía yo? Gritaba por la calle y corría para allá con una hermanita que tenía donde oración. Oraba también igual a todos nosotros. Hermana, y ella lo cogió al niño y lo abrazó y ajuntó la boca del niño con ella, ajuntó las manos, hizo como sí, para revivirlo. Y yo gritaba ahí, lloraba todavía sin fe. Yo no tenía fe que el niño me iba a volver. Yo pensaba que el papá iba a rematar contra mí porque el papá estaba en el comercio, allá se dice comercio. Y yo estaba en un barrio alejado. Y entonces el niño pensaba en lo que le eso es lo que me iba a pasar. Y yo pensaba en eso. Y también el amor que yo tenía al niño, ¿no? Yo decía, ay, hermana, yo decía, cállese. Y los hijos de ella, vean mamá, si yo le pego una cachetada al hermano Feria, no diga nada.
era que estaba estresada y gritaba, y eso se llenó como se llenó antier allá esa cuadra. Horrible, 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 hermana, pero para la honra y gloria del Señor, el niño fue volviendo la respiración y abriendo los ojos. A veces uno no cree de milagros sí hay. Milagros sí hay, hermana. ¿Y qué pasó? Es la fe, es la fe. Ah, pero en ese momento, hermana, perdona, pero en ese momento está uno angustiado. Exacto. Exacto. O sea, ¿cuál hubiese sido la actitud? Y fíjense en la actitud, exacto, la reacción. Pero fíjense en la actitud de esta mujer, para que no se nos vaya el tiempo. Fíjense cuál es la actitud de esta mujer. Exacto. Dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta y salió. O sea, uno dice, Ella pensó que por ponerlo ahí el niño iba a resucitar. no sé si necesariamente por ponerlo ahí. Yo creo que tiene que ver con el hecho, ok, yo no puedo hacer nada, voy a ir al que puede hacer. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces por eso yo puse que una vida de oración te lleva a buscar a Dios. Eso es lo que lo visible de Dios en ese tiempo eran los profetas. Y entonces ella, ¿qué hizo? Ok, yo vi a este varón de Dios. Yo voy a ir a este varón de Dios. O sea, es como, uno no se imagina todo lo que pueda haber estar pasando, que incluso en medio del dolor, calmó su nervio porque uno es demasiado nervioso, eso es lo que se le carga a alguien. ¡Ayúdame, ayúdame! No me imagino en ese momento que estábamos hablando de alguien que murió. Pero vemos que esta mujer se calmó y buscó a Dios. Buscó a Dios a través de la vida del profeta. Versículo 27, fíjense cuando llega el profeta. Incluso cómo responde el 26, cuando le manda a Giesi. Y después habla, dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. O sea, inclusive mantuvo esa calma, decir, yo me imagino, por eso después puse una mujer de fe, porque decir, no, yo creo que el varón de Dios puede hacer algo aquí, ¿sí? Y entonces ella va y habla, versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Y qué veo aquí? Que en medio de la dificultad, del dolor, de la circunstancia en que se encuentre, Dios respeta y nos permite encontrarnos como ella. Ella se encontraba en amargura. Era normal. Había perdido su hijo, la persona que amaba. ¿Sí? Estaba en gran amargura. Y Eliseo lo entendió, por eso le dijo, déjala que llore. Déjala. A veces pensamos que como cristiano no, super, ¿qué no? El Señor mismo lloró con la muerte de Lázaro. Entonces vemos que en medio del dolor ella busca a Dios, buscó al profeta de Dios. No se conformó con quién, cuando lo encontró, no, yo quiero ir al profeta de Dios. Y eso también debe ser un ánimo en nosotros. ¿De qué hacemos cuando enfrentamos una circunstancia que no podemos manejar? ¿Nos desesperamos? ¿Gritamos? ¿Bataleamos? ¿O vamos a buscar la palabra de Dios a Dios en oración? No siempre Dios responde de una manera que esperamos. No siempre Dios te responde de esa manera ni de forma inmediata. Pero Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y vemos que esta mujer buscó a Dios. Segundo, una vida de adoración te lleva a no culpar a otros. ¿Y saben por qué digo esto? Porque cuando ella empieza a alistarse, deja a su hijo, fíjense en versículo 22, llamando luego a su marido, le dijo, fíjense o sea, yo no me imagino a esta mujer, son muy pocas las que son así como ella,
Porque me dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Calma. O sea, No hay alboroto. exacto. De hecho, inclusive le dijo el 23, él le dice, uno dice, pero ya cállate, déjame, uno podría haber dicho así. Y él le dijo, ¿para qué vas a verme hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella dijo, paz. Paz. ¿Tenía paz? Paz, o sea, uno pierde en ese momento toda paz. Pero ella dijo, paz. Porque confiaba que había un Dios que podía ayudar a su hijo. Y eso la hacía descansar. ¿Y sabe por qué dije, te lleva a no culpar a otros, mis hermanas? Porque cuando estamos en momentos difíciles, le echamos la culpa a todos. Primero a Dios y a todos los que están a nuestro alrededor. Y los dañamos. Los dañamos. Ella podría haber dicho, y vos no hiciste nada, mirá, no hiciste. Le podía haber echado la culpa, ven, no corriste. ¿Por qué no vas corriendo rápido? O ser las mujeres de ahora que mandan a sus esposos, ya, corre, vaya a buscar profeta. Hágale. Pero ella siguió, vean, ¿usted por qué me dio salida? Pero a Eliseo, pero no a su esposo. No. Porque fíjense que a veces nosotros a la persona más cercana es a la persona que más lastimamos. Cuando no entendemos algo, cuando no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, y es la persona que más lastimamos. Esta mujer muere su hijo, pero no le echó la culpa a su esposo. Cuestionó a Eliseo, pero tampoco le echó la culpa. No le echó la culpa de la muerte. Dijo, es lo que nos pasa, cuando pasamos circunstancias difíciles, queremos preguntar y preguntamos a Dios. Es lo mismo que ella hizo, lo que les digo, el profeta era la imagen o lo más visible de Dios. Entonces, ¿para qué me diste? Cuando uno pierde, prefería no haber tenido, ¿no? Pero era por el dolor que había en su corazón, por la amargura, ¿sí? Y entonces vemos a esta mujer que a pesar de que sí le habló al profeta lo que había en su corazón, pero tampoco le echó la culpa. Culpa tuya estoy sufriendo, ¿no? ¿Sí? Y eso es importante porque una vida de adoración no te lleva a culpar a otros. ¿No? Una vida de gratitud no te lleva a culpar a otros. Ni a Dios. Lastimosamente en este mundo cada vez que cristianos pasan dificultades, lo primero que hacen decir es, Dios no puede. Porque si Dios fuera bueno no me pasaría. Es lo primero que hacemos. ¿No? Y termino. No solamente esta mujer no le echó la culpa a otros, sino que una vida de adoración te lleva a tener fe en lo imposible. Su fe fue la que lo llevó a buscar al profeta. Su fe fue la que lo llevó a dejar a su niño en la cama del profeta. Su fe fue la que lo llevó a no alterar a su esposo, incluso ni le dijo a su esposo que había muerto. Buscó a la persona correcta y fue Dios. Y ella fue una mujer de fe porque creyó en lo imposible. Incluso, fíjense en versículo 31. Eliseo manda a Giesi que vaya adelante, perdón, versículo 30 primero. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Se aferró, su fe se aferró a decir, no, Eliseo, yo creo que tu Dios puede ayudarme. ¿Sí? Y fíjense en qué hizo. Bueno, vemos el proceso que la hermana Ofe contó de su hermana. ¿Qué es lo que hizo? Llegó a la casa, se tendió sobre él, puso su boca sobre él, sus ojos sobre él, sus manos. Cuando entró en calor, luego se paseó por la casa, versículo 35, subió de nuevo, se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Versículo 36. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Yo no me imagino la gratitud que debe haber tenido en ese momento. Y como decíamos antes, no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Y esta mujer había perdido por no me imagino, unas horas quizás a su hijo sin posibilidad de poder volver a tenerlo.
Y cuando Eliseo le entrega a su hija, dice, ella se echó a sus pies y se inclinó a tierra y tomó a su hijo y salió. En otra versión inclusive mencionan de la gratitud se inclinó. Y pensaba en esto, ella agradeció la sanidad de su hijo, su fe la llevó a ver el milagro, y una vida de adoración te hace vivir inclinada en tierra. Como les digo, obviamente hoy en día no hace resurrección de muertos el Señor, ¿sí? Uno dice, bueno, es que no tuviste fe. No se trata de eso en este momento, en este tiempo, ¿sí? En esos tiempos era ver la mano de Dios de esa manera. Ahora nuestra preocupación no está en que alguien muera físicamente, sino alguien que muera espiritualmente. Esa debe ser nuestra preocupación por las personas. Porque pueden sanarse de muchas enfermedades, pero si mueren sin Cristo se están yendo al infierno. Entonces fíjense cómo está nuestra vida. Y termino, antes de eso vamos a leer Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, fíjense en lo que las Escrituras dicen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer fue una mujer de fe. Ahora uno dice, bueno, pero si yo estoy pasando una circunstancia y yo oro con fe, pero Dios no responde de la manera que yo quiero, eso no quiere decir que no tiene fe. Porque a veces podemos caer en eso. Pensar, no es que estás orando sin fe. Y fácilmente buscamos a alguien que quizás años está orando por alguien que se salve y todavía no cree. Entonces no se trata simplemente de decir, eso es falta de fe. No se trata de eso, se trata de que si es la voluntad de Dios para esa respuesta. ¿Sí? Y termino con estas preguntas, mis hermanos lindos. Primera pregunta, ¿estás viviendo estas actitudes? ¿Estás pensando en esta actitud de una vida de gratitud? ¿Estás concentrada en ti misma? ¿Estás pensando más en lo que tú necesitas que en lo que tu hermano necesita? ¿Buscas ayudar a otros? ¿Hay algo que yo pueda hacer esta semana? Decir, escribirle un mensajito de ánimo a alguien. ¿Será que necesita algo? ¿Busca ayudar a otros? ¿Buscas dar gracias por todo? ¿Realmente nuestra vida se caracteriza por eso? 4. ¿En todo momento buscas a Dios o buscas echarle la culpa a otros por tu situación? Es una decisión, la gratitud, como yo les decía al inicio, ¿cómo se puede mejorar? ¿Puedo hacer algo? Claro, es una decisión. Uno decide ser o no agradecido, ¿sí? La voluntad de Dios es una vida de gratitud. ¿Ya la estás disfrutando? Primera de Tesalonicenses 5:18, pues la voluntad de Dios es, ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. Vamos a orar, mis queridas hermanas. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por esta mujer de Sunem, Señor. Esta mujer que buscaba velar y satisfacer las necesidades de un varón de Dios, Señor. Ella no miraba quizás su problema como un problema, como nosotros sabemos vemos las cosas, Señor, sino descansó en tu soberanía, Señor. También, Señor, vemos una mujer que fue agradecida en cualquier situación, Señor. No fue fácil la muerte de su hijo, Señor, pero nos enseña a través de su vida una vida de fe, una vida, Señor, de adoración, de buscarte a ti en medio de la dificultad, de las situaciones, Señor. Nosotras también podemos crecer en esta vida, Señor, de esa manera, Señor. Hay cosas en nuestra vida que no nos agradan, Señor. Hay cosas en nuestra familia que no nos gusten, Señor. Pero ayúdanos a ser mujeres agradecidas con lo que sí tenemos, Señor. Gracias, Señor, por las familias. Gracias por las familias representadas aquí, Señor. Gracias por la vida de cada hermana, Señor. Ruego por las que no vinieron para que tú las fortalezcas, las animes, Señor. Porque quizás no sabemos que están pasando por algún momento de crisis, Señor.
Pero gracias, Señor, porque podemos contar las unas con las otras, Señor. Gracias por esta hermosa noche, Señor, y también por el ensayo, Señor, que estamos preparando para Navidad, que sea de excelencia para ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias. Ya hizo,